Bien, estamos de vuelta y estamos con Sergio Barbosa del estudio Pizarro, con quien vamos a conversar de un tema muy importante y útil para las MIPES, que es cómo financiarse de alguna manera en el corto plazo a través de las cuentas por cobrar que tienen. Porque, y Sergio, paso a la conversación contigo, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti, David, por la invitación. Uno de los problemas que tienen las MIPES es que los periodos en los cuales las grandes empresas terminan pagando a sus proveedores, que son las MIPES, son bien largos. O sea, uno habla de 45, 60 días, pueden pasar 90 días en los cuales una MIPE que suele tener problemas de capital de trabajo tiene que esperar para poder cobrar una factura por un servicio ya prestado. Correcto, correcto. ¿Eso pasa solamente en el Perú? Pasa en muchos países. En Perú es un problema porque, como tú bien indicas, las políticas de pago son de 30, 60, 90, incluso 120 días en los cuales el microempresario, la pequeña empresa en general, tiene que asumir el costo financiero de la demora. De la demora y no tiene una manera útil, rápida de recuperar ese flujo de efectivo que necesita para seguir produciendo, ¿cierto? Voy a ir un poco por el diagnóstico de cómo estamos en Perú versus, por ejemplo, Chile. Okay. El año pasado Chile cerró operaciones de factoring con aproximadamente 26.000 millones de dólares. Factoring es... Explícanos tú qué es el factoring para quienes El no lo factoring conocen. es un mecanismo financiero a través del cual cualquier empresa puede, vender sus cuentas por cobrar a una entidad del sistema financiero, llámese un banco, una financiera, un pyme, etcétera. Que te aplica un descuento por pagarte por anticipado. Efectivamente. Esa cuenta por cobrar. Digamos, si tienes una cuenta por cobrar por 100, te pago 90 y yo... Y lo recupero el primer día, ¿cierto? Y el banco evidentemente tiene la posibilidad y la espalda financiera para esperar a 30, 90, 60 días para cobrarle al deudor de, llámese factura, pagaré, cuenta por cobrar en general, ¿cierto? Entonces, como te comentaba, en Chile el año pasado cerraron 26.000 millones de dólares en montos negociados en factoring, mientras que en Perú 2.500 millones de dólares. O sea, el 10% de lo que... Correcto. Teniendo Perú un número de microempresarios alrededor de 3 veces más en comparación con Chile, ¿cierto? Ahora, ¿en qué nos podemos diferenciar entre Perú y Chile? Básicamente que, desde que se regulan estas operaciones en el año 98 en ambos países, Chile en el año 2005 modifica su ley y lo que hace es genera la obligatoriedad en la emisión de la tercera copia, ¿cierto? ¿Actualmente cómo es? Actualmente, en Perú, simplemente emites tu factura y una copia. Una copia, que es con la que se queda el proveedor. Correcto. Entonces, lo que hicieron en Chile fue incorporar una tercera factura, llamada la factura negociable, ¿cierto? Cuya emisión es obligatoria, ¿cierto?, por parte del prestador del servicio, y también es obligatoria recepcionarla por parte del que contrata el servicio, ¿cierto? Entonces, desde el momento en que yo estoy emitiendo esa tercera copia, yo puedo ir, aun cuando no haya sido aceptada por mi cliente, yo puedo ir a un banco y descontarla o entregarla en factoring y recibir el mismo día o al día siguiente ese monto de dinero, digamos. En el Perú se hace eso con la segunda copia. Correcto. Sin embargo, en el Perú, nadie emite esta tercera copia, ¿cierto? Es facultativa al día de hoy. Al día de hoy es facultativa, nadie emite esa tercera copia. En consecuencia, los microempresarios no tienen ese instrumento de financiamiento, básicamente por un tema de difusión, porque no lo conocen, porque las grandes empresas los obligan a tener esta política de pagos a 30, 60, 90 días, y vienen los problemas que estábamos comentando al inicio, ¿cierto? De no poder recuperar rápidamente sus flujos. Su capital. Disculpa, digamos, en el Perú actualmente, como solamente hay 2 copias... Correcto. En realidad, y la empresa que compra el producto o servicio se queda con una, el proveedor con otra, claro. Yo no puedo hacer el proceso de factoring porque finalmente tengo que tener algún tipo de registro para la SUNAT. Correcto. ¿De ahí la necesidad del tercer documento? ¿Esa es la lógica? Sí, a ver, podría hacer la operación de factoring
con el sistema financiero. Sin embargo, el microempresario, digamos, no tiene una espalda financiera, que probablemente no tenga capacidad de pago, no sea muy solvente, no tenga muchos antecedentes en el sistema, entonces el banco simplemente lo rechaza. Esto podría cambiar al día de hoy, porque en diciembre del año pasado, digamos, ha presentado un proyecto de ley, que es el 1827, para modificar la ley 29623, y lo que pretende hacer este proyecto de ley es generar la incorporación de esta tercera factura, llamada factura negociable, a los comprobantes de pago denominados, por ejemplo, factura comercial o recibo por honorarios, ¿cierto? Entonces, si este proyecto de ley prospera y se promulga, cualquier microempresario va a tener que emitir esa tercera copia, denominada factura negociable, y inmediatamente puede ir al banco y hacer un factoring o un descuento o lo que fuese.